Vamos a comenzar formalmente. Muchas gracias por los minutitos de espera. Bueno, soy Axel Rivas y como parte de la Escuela de Educación les damos la bienvenida a todos los participantes. Les agradecemos muy especialmente que estén aquí conectados por esta vía, que nos permite llegar a muchos lugares que de otra forma no sería posible. Veo ahí en el chat y agradezco todos los mensajes. Es una forma también interactiva de comunicarnos mientras voy hablando. A veces marea un poco porque son muchos mensajes, pero manténganse escribiendo y contando sus percepciones, preguntas y dudas, porque vamos a tener también espacio para el diálogo, aunque sea de esta manera. Bueno, voy a hacer primero un agradecimiento muy especial al equipo de extensión de la Escuela de Educación que organiza esta conferencia y que organiza muchos otros eventos en este contexto tan difícil que estamos viviendo, tratando de aportar herramientas y reflexiones para los educadores y educadoras de Argentina y de toda América Latina o de donde nos vean. Ya ahora es más global la conversación. Así que agradecimiento a todo el equipo y muy especialmente a todos ustedes que están aquí desde sus hogares, seguramente en este mundo nuevo que nos toca vivir, habitar y donde nos toca educar. Y me ha pasado desde el principio que la pandemia obviamente va generando sensaciones muy distintas y reflexiones, y un poco al pasar los días y conversando con colegas, con, bueno, con distintos experimentos que van ocurriendo, con colegas de la Escuela de Educación, con colegas de escuelas públicas, de escuelas privadas, con, bueno, la educación de mis propias hijas. Tengo dos hijas pequeñas, una en primer grado y otra en cuarto, con mi esposa, que es profesora también de escuela pública, de escuela secundaria. Todas estas conversaciones también se anudaron a conversaciones con las lecturas y con los conocimientos que veníamos trabajando, las investigaciones, reflexiones que van y vienen en el tiempo, autores que aparecen de pronto en nuestra cabeza porque nos sirven para pensar nuevas cosas o para repensar lo que veníamos diciendo o haciendo o proponiendo. En síntesis, es como que toda esa vibración de situaciones, diálogos y también de mucha sensación de dolor y frustración fueron engendrando este documento que se llama Pedagogía de la Excepción, que fue una necesidad de escribirlo, era como poner en palabras algunas cosas que venía conversando. Y ese documento es el disparador de esta presentación y sobre el cual quiero hacer algunas reflexiones, compartir con ustedes ideas, propuestas y muchas preguntas, muchas preguntas. Entonces, déjenme hacer una presentación que va a ser como una especie de diálogo con el documento, porque obviamente está ahí para que lo lean y para que lo utilicen y lo critiquen también. Entonces, tratar de hacer un ida y vuelta con el documento y abrir también como una capa meta reflexiva sobre esas ideas que están puestas en el papel y dejar un poco de espacio también para recibir sus comentarios en una segunda parte de la presentación y tratar de contestar o dialogar con ustedes por esta vía. Entonces, pedagogía de la excepción es la forma en la cual pude expresar ese estado de situación totalmente distinto a todo lo que hemos conocido y discutido en educación. Un tiempo nuevo, un tiempo inesperado, un tiempo que nos atraviesa en shock porque vino de pronto y que además nos genera esa incertidumbre que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar. Con lo cual es una excepción en todo sentido. Y esa excepción ha puesto en paréntesis el proceso de escolarización, que ya vivía muchos paréntesis, muchas interrupciones, muchos problemas y también muchos procesos de reflexión y replanteo de lo que conocíamos como escuela hasta hace 2 meses, ¿no? Pero la pandemia nos ha puesto en una parálisis en primer lugar, de la experiencia presencial, de la convivencia humana entre pares y sobre todo la organización que implica la escuela, la organización de los grupos, de los horarios, de los tiempos,
el grupo clase, ¿no? El docente a cargo de un grupo de alumnos que los puede ver secuenciadamente en el tiempo, medir sus progresos, es decir, controlarlos, puede controlarlos, ¿no? La pedagogía es gobernar a los niños y de alguna manera hemos perdido esa pedagogía o ese formato de la pedagogía escolar y se ha interrumpido de una manera totalmente incierta y muy fragmentaria y particular para cada uno de los docentes en los sistemas educativos, el currículum, ¿no? Aquella pieza, partitura que nos han escrito los estados, los gobiernos y nuestras propias escuelas, y nosotros mismos reescribimos, que nos dice lo que tenemos que enseñar. El currículum, como gran organizador de la orquesta del sistema educativo, ha quedado totalmente interrumpido y sesgado hacia lo que cada uno puede hacer, ¿no? Y detrás de estas interrupciones, quizás dos más que son, yo creo, más profundas todavía y que nos invitan a hacer una reflexión sobre los sujetos, sobre nuestras identidades, sobre qué hacemos nosotros con los otros, ¿no? Que son, por un lado, la dimensión de la motivación de los estudiantes, que ha quedado eh, en, un, en un espacio incógnito, en una tierra incógnita y que tenemos que reconstruir porque toda esta frontera escolar, la organización escolar creaba un circuito, una organización, una rutina que permitía el trabajo sobre los otros, ¿no? El gobierno de los otros, el trabajo sobre los otros en una cantidad de tiempo y el sufrimiento también de los otros, el sufrimiento de nuestros alumnos, más o menos, algunos más, otros menos, según sus experiencias, pero en definitiva todo ese trabajo que podíamos hacer sobre los otros generaba una doctrina de obligación, ¿no? El alumno estaba ahí y más o menos tenía que hacer lo que su docente decía que había que hacer, si bien teníamos ya muchos problemas para organizar esas rutinas, ahora eh, casi que han desaparecido, con ciertas excepciones, ¿no? Y por lo tanto tenemos un enorme ejercicio de reconstruir la motivación o repensar la motivación, es decir, por qué los alumnos aprenden. Y por último, también vivimos un tiempo excepcional para todo lo que significan nuestras identidades, nuestra subjetividad, porque vivimos cada uno en distinta medida, con angustia, con sentimientos de incertidumbre, de dolor y en algunos casos también por toda la situación económica que padecemos y más cerca o más lejos el desempleo y la pobreza que se expande. Y todo esto nos ha puesto también en una situación de excepción a cada uno de nosotros y cada uno lo está viviendo de manera distinta. Y esto nos requiere también en un ejercicio extra de empatía y de comprensión de cómo cada uno lo vive, ¿no? Cómo cada uno vive, si tiene que salir a la calle o no, o si tiene personas mayores o si son personas mayores o en riesgo. Es decir, todas las vivencias de esta situación particular también tienen que ser contempladas en el acto educativo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser mucho más sensibles como educadores, en primer lugar, además de como personas. Entonces, en este panorama de interrupciones y de rupturas de la presencia escolar y de la organización de la escuela como institución, es que surge esta idea de la pedagogía de la excepción alrededor de 5 grandes dimensiones que voy a tratar de formular, pero dialogando con el documento, para no repetirme, o repetirme agregando o repensando lo que escribí, que son, en primer lugar, la dimensión de conectar, ¿no? La dimensión de establecer un circuito con nuestros estudiantes. Ahí hay una dimensión de la escuela, bueno, del sistema educativo, porque el Estado tiene la primera obligación de garantizar el derecho al aprendizaje, pero en particular de cada escuela y de cada docente con su grupo, ¿no? Ha sido un trabajo desde el primer día, que cada uno habrá hecho de distinta forma y de manera artesanal, eh, y que va generando un mapa, ¿no? Que yo decía en el documento, tenemos que ser mucho más cartógrafos que antes, cartógrafos porque tenemos que mapear dónde están nuestros alumnos, tenemos que saber dónde están, cuántos están conectados, en qué situación de aprendizaje pueden estar en este momento, ¿no? Y ahí hay, yo creo, 3 categorías de alumnos que yo ahí proponía hacer una encuesta, si quieren, creo que está ahí presente eh, para contestarla, si quieren ir entrando ahí en la sección de encuestas, que es
yo identifico como tres grupos de alumnos que pueden convivir en una misma escuela o en un grupo de clase, pero que yo creo que son bastante diferenciados por escuelas, ¿no? El primer grupo de alumnos es el más aventajado, es aquel que está teniendo una relación con sus docentes de presencialidad virtual. Es decir, que pueden tener clases en vivo, virtuales, con sus docentes, con alguna frecuencia a semana. No necesariamente muchas clases, pero 40 minutos, ¿no? El Zoom de 40 minutos, y en algunos casos más largas, pero que pueden restablecer la relación con su docente, un grupo de alumnos, si bien los padres están al lado o no, depende de las edades más avanzadas ya están solos los chicos, pero pueden recrear algún tipo de vínculo con el grupo y el docente, y con cierta frecuencia. El segundo nivel o categoría de alumnos en este momento son aquellos que están conectados a una plataforma, que pueden participar en una especie de campus virtual, es decir, que pueden inscribir su trayectoria de aprendizaje con algún tipo de seguimiento y control por parte de sus docentes barra escuelas. Típicamente lo que hace una plataforma es que uno se loguea, el alumno se loguea y pone ahí sus trabajos, puede ver lo que le toca hacer, incluso tiene fechas de entrega, el docente puede corregir ahí mismo, mandar, tiene todo un circuito de comunicación, permite un seguimiento y permite una acumulación en el tiempo de los trabajos que se han hecho y los que no, bueno, la comparación en el grupo, es decir, restablece mecanismos que conocíamos en la presencialidad y que fueron inventados para la vivencia del aprendizaje virtual, que tiene muchos años y que ya sabe cómo hacer ese trabajo desde lo virtual. Lo que pasa es que ahora lo tenemos que hacer de pronto, ¿no? Entonces, esa es una segunda experiencia de aprendizaje que permite un cierto seguimiento, un cierto control, una cierta continuidad y que requiere conectividad, ¿no? Conectividad a la escala del grupo, ¿no? o del aula o de la escuela entera. El tercer grupo de alumnos, que lamentablemente es la mayoría, creo yo, en América Latina, es aquel que está recibiendo actividades de distinto origen. Está recibiendo actividades de sus docentes por distintas vías, porque están fuera de una plataforma, fuera de la posibilidad de un acceso relativamente eh, constante a Internet, y por lo tanto reciben cuadernillos que ha elaborado el Estado, o miran los programas de televisión o de radio, o los recursos que son públicos, o están recibiendo actividades que mandan sus docentes por una vía muy artesanal, ¿no? El WhatsApp, o cuando los padres van a la escuela a buscar comida, cargan un pen, o con conectividad en su celular se bajan la actividad que tienen que hacer o entregan la que tenían que hacer, o copian. A veces hemos visto ahí algunas imágenes de algunos países donde los padres van y copian en una pizarra la actividad que tienen que hacer. Es decir, con una gran fragmentación y muy difícil establecer una continuidad en esas condiciones, ¿no? Y esto es lo que genera una enorme frustración. Así que si quieren ahí pueden ir contestando en su experiencia de su trabajo particular, me imagino que muchísimos de ustedes son docentes, eh, cómo continúan aprendiendo la mayoría de los alumnos de su escuela en estas tres categorías, ¿no? Claramente la primera es la que tiene la situación más aventajada. Entonces, creo que ahí hay todo un esfuerzo por generar en lo posible conectividad, tenerlos en alguna plataforma de Internet. Este sería el ideal. Y es un trabajo para el Estado, porque ahí hay una enorme deuda social que ahora se nota mucho más, que es Internet como un derecho humano, ¿no? Y la posibilidad de tener un acceso con eh, relativa capacidad de uso en todos los hogares, ¿no? Esto lo ha permitido en Argentina, creo que ha sido un gran avance el tener la plataforma Seguimos Educando con datos gratuitos, es decir, no consume datos. Y esto es un gran avance y creo que tenemos que seguir pensando en ese tipo de acciones del Estado de crear bienes públicos en medio de la pandemia, porque la situación no se va a solucionar de pronto y tenemos que lograr llegar cuantos más conectemos, cuantos más estén conectados a Internet y en lo posible con algún dispositivo que puedan usar, y ahora vuelve a tener importancia la computadora o el teclado, porque a veces con tener un celular y un teclado que se pueda conectar al celular, ya uno puede volver a establecer el circuito de
de la escritura que en el celular está dificultado, ¿no? Y este circuito de conectividad y algún equipamiento básico se ha convertido en el nuevo derecho a la educación, ¿no? Claramente que aquel que está conectado hoy tiene posibilidades educativas totalmente distintas a aquel que no está conectado, ¿no? Esto se ha convertido en una ampliación de la brecha social que ya existía, mucho más profunda y dolorosa, ¿no? Y dolorosa también para aquellos que tienen que experimentarla como docentes, porque claramente su posibilidad de trabajar y operar está muy condicionada por esa falta de conectividad o por la conectividad desigual, que nos pone a nosotros en una situación muy difícil de distribución de justicia ante injusticias tan palpables. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el trabajo digital con aquellos que tienen conectividad y tratamos de que no se queden muy atrás los que no la tienen? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿O igualamos de alguna manera para abajo y damos solamente lo básico? ¿No? Son nuevos dilemas eh, que estamos teniendo que resolver y que tenemos que resolver porque nos interrogan en la práctica. Esa es la primera dimensión, es la dimensión de conectar y la dimensión de lo humano, ¿no? Que es evidente que tenemos que sacar muchas más, eh, muchas más dosis de comprensión y de afecto de las que teníamos presencialmente, porque la situación es difícil, porque aquellos que están solos en sus casas quizás no tienen tanto acompañamiento, y entonces tenemos que estar ahí también humanamente, ¿no? Por eso yo decía en el documento la importancia a veces de alguna presencia mínima, un videíto semanal para mandar a los alumnos, sobre todo los grupos de escuela primaria, que su maestra, su maestro son muy importantes en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, tener ese vínculo, ¿no? Del cual voy a hablar más adelante. La segunda dimensión, en la cual creo que está como el eje del documento, creo yo que ese es el punto central, donde intento poner en juego eh, algo que me parece que eh, es un movimiento, yo lo veo como un movimiento, que es la idea de priorizar y sobre todo de hacer un ejercicio con lo curricular desde la didáctica, ¿no? Que es la priorización inevitable. Tenemos que elegir batallas curriculares porque no podemos enseñarlo todo, con lo cual tenemos que ser capaces de reorganizar, reclasificar el currículum, tenemos que saber qué tiene más importancia para elegir esas batallas, pero también con mucho cuidado, porque ahí tenemos grandes dilemas, porque si nosotros elegimos grandes batallas curriculares y algunos están fuera de ellas, también van a quedar fuera del acceso a esos contenidos curriculares centrales. Entonces, yo creo que es un proceso didáctico curricular. Siempre es una combinación de las dos dimensiones, pero en este caso es más importante cómo hacemos nosotros para redireccionar contenidos fundamentales del currículum desde una perspectiva didáctica de la pandemia, es decir, condicionada por la pandemia. Y esto creo que nos invita a hacer un trabajo que durante mucho tiempo fuimos pensando, dialogando, algunos fueron intentando hacer, y que teníamos muchas experiencias de escuelas innovadoras, que era transmitir una mayor dosis de sentido por aquello que hay que aprender, pasión por el aprendizaje, disfrute por el aprendizaje, es decir, traer a esas piedras que tenemos que distribuir, esas piedras de contenidos, sacarle el jugo, ¿no? Tratar de conquistar al alumno con el conocimiento. Este trabajo se hizo de distintas maneras, algunos de ustedes lo venían haciendo, pero en general el sistema educativo lo hizo más en el margen, ¿no? El sistema educativo se apoyó mucho en la obligación de aprender, ¿no? No tenía que justificar todo el tiempo para qué servía esto que enseñábamos, porque tenía una pantalla en la cual los alumnos tenían que hacer aquello que se les decía. Creo que hoy la pandemia, esta interrupción de los tiempos, de la presencia, de la motivación de los alumnos, la ampliación de la heterogeneidad de las experiencias con la familiarización del aprendizaje, hace que tengamos una, un desafío de cómo convertir aquello que sabemos es prioritario en algo que
interrogue desde un lugar al estudiante que pueda tomarlo, primer requisito, porque si no ya lo excluimos de entrada, y que pueda hacer algo con eso, con esa actividad, que pueda hacer algo que en lo posible genere algún tipo de disfrute. El disfrute puede venir de distintas maneras. El disfrute de encontrarle sentido a aquello que se aprende, el disfrute de sentirse capaz de hacer algo, puedo resolver este problema, puedo aplicarlo en mi vida real, el disfrute de resolver un desafío, un acertijo, el disfrute del arte, de crear algo, de expresarse, el disfrute de explorar, ¿no? De tener cierta libertad para explorar. Es decir, todas propuestas didácticas que conocíamos, pero que también sabíamos que tenían sus limitaciones, pero que hoy tenemos que explotar al máximo, porque tenemos mucha más dificultad para establecer el circuito de la presencia continuada, con supervisión del trabajo de los alumnos, con mayores dosis de enseñanza, donde el docente de una manera más o menos directiva enseña un contenido, y tenemos que apelar mucho más a que, sobre todo, sabiendo que hay un actor nuevo, un actor que siempre estuvo, pero que hoy está en primer lugar, que es la familia o la composición del hogar que tenga cada alumno, tratar de hacer que eso que ocurre en la experiencia de aprendizaje pueda generar algún tipo de destello del cual apropiarse. Es decir, que lo que yo les propongo a nuestros alumnos sea algo que ellos puedan agarrar, tomar, usar, hacer con la familia, hacer con sus hermanos, y mientras lo hacen, disfrutar algo de esa experiencia. Como yo decía en el documento, y un poco también es, creo, la vivencia que estamos teniendo muchos, bastante tenemos con la pandemia, como para sufrir lo que aprendemos, ¿no? ¿No es también en ese sentido la pandemia la oportunidad de una excepción? ¿Y no es también la situación excepcional lo que justifica que no podamos entregar todos los contenidos y que podamos hacer una operación de extraer de ellos, de menos cantidad de ellos, más sensaciones de apropiación y disfrute? Este creo que es el movimiento central para poder hacer quizás algo, ganar algo quizás. Yo creo que en esta pandemia estamos perdiendo muchísimas cosas y ganamos muy poquitas, y tenemos que ser bastante optimistas para decir que ganamos algo, pero yo creo que hay algo que se puede ganar, que es que quizás podemos salir de aquí, sea cuando sea que salgamos, con mayores dosis de compromiso con aquello que enseñamos y con aquello que nuestros alumnos aprenden. Si nosotros podemos transmitir ese vínculo, esa experiencia de que esto que estás haciendo tiene sentido, tiene valor, lo podés lograr, podés hacer algo en tu vida, podés explicárselo a otros, podés apropiarte de eso, quizás también podamos construir un vínculo más fuerte, más profundo con el aprendizaje. Y quizás eso es lo que tengamos para ganar, a costa de perder muchos contenidos, a costa de perder homogeneidad, a costa de perder procesos de la disciplina escolar tan importante que ahora extrañamos tanto. Entonces, bueno, ahí es donde quizás yo decía en el documento, es muy importante trabajar por proyectos, trabajar de una manera que pueda consolidar una experiencia con el aprendizaje, no, no tirar actividades sueltas. La actividad suelta, la verdad es que contamina, porque el alumno en su casa hace algo que no sabe bien para qué es y que en la escuela cumplía una función, porque en la escuela una serie de actividades de cierta rutina de los ejercicios en matemática o en cualquier área cumple una actividad, cumple un rol. A veces quizás se excedían algunos docentes en ese rol, pero era un rol necesario. Ese rol de rutinizar procesos y memorizar en buena medida también, pero a costa también de un cierto alejamiento del aprendizaje por decisión propia, ¿no? Ahora tenemos, creo yo, que lograr que aquello que proponemos tenga algunas dosis de continuidad, que tenga, que esté lo que David Perkins llama jugar el juego completo, ¿no? No le demos una actividad suelta que termina y no saben por qué hicieron esa actividad. Que esa actividad esté conectada con otro, en lo posible, si es posible, porque no es nada fácil, trabajar interdisciplinariamente. Entonces, que uno pueda tomar una actividad que empezó hoy, lunes, y que sigue
durante unos días y que va tomando dimensión, que va cobrando cuerpo y que uno va permitiendo la experiencia. Y ese es el trabajo por proyectos, ¿no? Quizás con una indagación, con una búsqueda, con un problema que hay que resolver y, y poner en juego ahí conocimientos. Si tenemos un poco más de libertad, usémosla esa libertad. Esa libertad para no tener tan marcados los contenidos que hay que enseñar cada día o cada semana, usemos un poco más esa libertad para poner actividades que tengan más frutos, ¿no? Si uno lo piensa en términos gastronómicos, y creo que a algunos por ahí nos está pasando también, estamos en la pandemia y queremos comer más rico, ¿no? Porque ya bastante sufrimos, bueno, nos damos algunos lujos. Bueno, quizás en términos gastronómicos tenemos que encontrar aquellas porciones de actividad pedagógica, de propuestas didácticas que son muy rendidoras en lo que transmiten y muy placenteras al consumirlas, ¿no? Son un poco las frutillas de la comida, ¿no? Que no son solamente golosinas. La golosina es el entretenimiento no genera realmente aprendizaje. Ahora, el entretenimiento pensado en función de un objetivo curricular y bien diseñado genera disfrute y genera aprendizaje. Es ese mix que tenemos que lograr, tan difícil siempre, pero que ahora tenemos menos alternativa para esquivarlo. Ahora tenemos una obligación mayor porque es la manera que podemos llegar a nuestros alumnos, ¿no? Y ahí me parece que hay todo un debate que se abre y me parece que estamos siendo atravesados por el tema de la motivación, ¿no? Y lo pienso mucho alrededor de este dilema que se nos ha formulado, tan difícil de resolver. Lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Argentina y me imagino en casi todos los países, que es la suspensión de las notas y la puesta entre paréntesis de el orden disciplinador escolar alrededor de la nota, la calificación, la aprobación y el pasaje de año. Este gran ordenador, que a veces no funcionaba del todo, pero era un gran ordenador. Bueno, interrumpido ese proceso, yo he escuchado mucho comentarios de docentes que dicen, bueno, pero nos dejaron un poco solos porque el mensaje que nos dicen nuestros alumnos es, bueno, pero ya está, igual ya aprobé, ¿para qué voy a hacer esto? ¿No? Entonces es muy difícil restablecer el equilibrio porque para un docente, y más en medio de la pandemia, cuanto menos conectados estén los alumnos a Internet, peor todavía, ¿cómo hace para reemplazar esa dosis de obligación que ordenaba el trabajo de buena parte de sus alumnos y que estaba orientado con algún tipo de premio, que era una nota y la aprobación final, y que hacía que uno condense el esfuerzo de trabajo? No era el único motivo, pero seguramente un motivo muy importante, y que una vez que sacamos ese motivo del medio, ¿cómo hacemos para reemplazarlo por esto que yo llamo mayores dosis de sentido? Muy difícil, es muy difícil porque ya era difícil en el aula, es más difícil sin el aula, a distancia, y además es muy difícil romper con la gramática escolar histórica que trabajó sobre la pulsión del deber y no sobre la pulsión del placer, ¿no? Entonces, es muy difícil de pronto interrumpir esa gramática y decirles a nuestros alumnos, miren, no van a tener nota, pero van a disfrutar mucho el aprendizaje, aprovechenlo. Este mensaje tan naif, tan de buenas intenciones, es muy difícil de cumplir, de llevar a la práctica. Y sin embargo, es este mensaje el que nos obliga a resignificar nuestra práctica. Yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Creo que somos, de pronto, todos los docentes tenemos que convertirnos más que antes en equilibristas y lograr el punto en el cual nuestros alumnos tienen que saber que están siendo observados, que tienen que cumplir con lo que se les pide, que hay una dosis de obligación, que no vale todo lo mismo, que si bien no van a tener, que si bien van a ser aprobados al final del año, aquello que hacen va a ser evaluado, va a tener una devolución, en lo posible hay que generar esa rutina de devolver, porque cuanto más rápido uno devuelve algún comentario al trabajo de los alumnos, más sensación de seguimiento hay. Entonces, crear algo de presión sobre nuestros alumnos, pero obviamente contemplando su disparidad de situaciones,
y todo lo que están viviendo. Y por lo tanto tenemos que hacer un equilibrio muy fino donde algo de presión se pueda depositar en ellos para que valga su esfuerzo y algo podamos conquistar, en lo posible aprovechemos, de que ellos sientan, pero ya que estoy acá, y si tengo tiempo, la mayoría tiene tiempo, ¿por qué no aprovecho y aprendo y hago algo nuevo y me siento más capaz, ¿no? Salgo de esta pandemia con algunos saberes o con algunos libros en el bolsillo leídos, ¿no? Entonces creo que es un equilibrio muy fino y muy difícil de articular entre restablecer algo del orden y algo del placer y del sentido y de la apropiación de los individuos por su propio proceso de aprendizaje, que es en definitiva la conquista del derecho a la educación, desde siempre, ¿no? Que un alumno sienta que eso que aprendió es de él y que de esa manera él es el que conquista el derecho a la educación, no se le entrega, sino que lo toma, ¿no? Entonces, ese proceso es de muy difícil equilibrio eh, y creo que lo estamos tallando finamente y cada docente hace lo que puede y a veces el marco institucional ayuda más o menos y ahí es muy importante la, me estoy pasando un poco los capítulos, pero aprovecho a hacer también una mirada más de síntesis, la reflexión con los colegas, el trabajo con los colegas, el no estar solos, el compartir con los otros, ver qué te funciona a vos, qué me está funcionando a mí, hagamos algo juntos, porque nunca aprendimos tanto, tan rápido y tan forzadamente como estamos aprendiendo ahora. Y por lo tanto tenemos que tener las orejas muy abiertas y escuchar y ser muy reflexivos en nuestro rol, porque esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, ver bien qué actividades, si son actividades de varios días, si son actividades que, porque también es muy difícil lograr que la actividad, esto yo creo que es parte de algo que la escuela construyó y que nosotros no veíamos cuando lo experimentábamos, pero que era que la actividad, la propuesta didáctica curricular de un docente estaba encuadrada en un orden, en el orden curricular, en una secuencia de contenidos que tenían que enseñarse y tenían que aprenderse, y que permitían establecer una dosis de autoridad en el docente, no solamente para que el alumno responda y haga lo que se le propone, sino también para que el alumno no sienta que está siendo parte de un experimento. Cuando el docente, y esto me ha pasado a mí como docente, yo fui docente de escuelas secundarias, se va demasiado de lo que se espera que haga con el programa curricular, los alumnos pueden tener dos reacciones. Una puede ser, qué fabuloso, lo que estoy haciendo me encanta, nunca me imaginé que iba a aprender algo que disfrute, o pueden tener otra reacción que es, pero que se le ocurrió a esta persona, a este profe, se le ocurrió que yo haga esto y porque se le ocurrió lo tengo que hacer. Es decir, cuando uno se aleja demasiado del programa curricular, puede parecer una maniobra forzosa y puede ser sentido por los alumnos, pero ¿y por qué tengo que hacer esto que se le ocurrió que tengo? En cambio, cuando está dentro del programa curricular, el alumno dice, bueno, no es que se le ocurrió a este profe está cumpliendo lo que tenía que enseñar, en todo caso me propuso algo un poco distinto, pero está dentro del registro de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese punto tan difícil de no decirles a los alumnos, hagan esto que se me ocurrió que está buenísimo, sino que tengan esa dosis de esto que además se me ocurrió y que es nuevo y que yo no lo había hecho así antes, es parte del programa curricular. Y es parte de los contenidos que hay que aprender, ¿no? Y mantener esas columnas que nos dan seguridad, que además son nuestra obligación, pero que nos dan seguridad y que establecen un contrato pedagógico con nuestros alumnos. Porque si nosotros nos vamos demasiado a las actividades excesivamente creativas, podemos correr el riesgo de que algunos alumnos sientan, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Entonces, necesitamos algo del régimen de lo pautado para que ellos sientan que esa obligación que se les propone es una obligación que ellos pueden cumplir. Decía entonces, bueno, este equilibrio tan difícil para restablecer o crear algún tipo de dosis de motivación con nuestros alumnos y un capítulo, el tercero en el documento, que yo creo que nos ha obligado a hacer algo distinto, que es, yo lo titulo multiplicar, que es trabajar con las familias, ¿no? Y me parece que esto también es muy interesante para nosotros, como muchas otras cosas que nos van a hacer pensar mucho en el futuro, ojalá que volvamos pronto a las aulas, pero que es
en la planificación didáctica en duplicado, ¿no? Crear una doble planificación didáctica, una dirigida a nuestros alumnos y otra dirigida a sus familias o a su contexto familiar. Y esto es muy importante porque claramente que estamos trabajando con todo el hogar, incluso con sus hermanitos o quienes vivan en esa casa. Y nosotros tenemos que ser capaces de crear esto. Esto cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque está claro que hoy el circuito está metido en todo el hogar. Tenemos que tratar de mandarle en paralelo un mensaje al estudiante, sobre todo de las edades más tempranas. Pienso en la escuela primaria centralmente, ¿no? También en la escuela secundaria se puede hacer, pero más en la escuela primaria, que es mandarle un mensaje, una propuesta a los estudiantes y una propuesta paralela para los padres. Es decir, que haya un mensaje que diga, por ejemplo, si se recomienda que los padres ayuden o no, que participen, que traten de corregirle, que traten de leerle. Es decir, hay un rol ahí, los padres o el grupo familiar, quien se encuentra en el hogar. Y en lo posible, no solamente poner el rol explícito del grupo familiar, sino también pasarle algún mensaje a esa familia de qué se está proponiendo hacer. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento con esa actividad? ¿De qué forma parte? ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr? ¿Por qué es importante que, no sé, repita las tablas de multiplicación? ¿Para qué? ¿No? Es decir, tratar de darle un poco de contexto a la familia que puede integrar en ese contexto también el tan difícil rol de convertirse en educador en el hogar. Porque si hay algo que no sabemos hacer los padres es educar a nuestros hijos escolarmente. Intentamos cómo podemos educarlos familiarmente, pero educarlos escolarmente en general es una contradicción, porque justamente para eso está la escuela. Ese distanciamiento que produce la escuela no lo puedo producir yo en el hogar. El hogar está tóxicamente habitado por nuestras costumbres, nuestras relaciones, y ponerle a esas relaciones una dosis de pedagogía en el cual yo, padre, me convierto en educador escolar de mi hijo, de mi hija, muchas veces fracasa porque está ya tóxica esa relación para hacer ese objetivo. Por lo tanto, tenemos que lograr en gran medida darles herramientas a las familias para que puedan ponerse en distintos planos. A veces es a la distancia, dejar que avancen solos, a veces es decirles, bueno, pedile que te haga una síntesis, pedile que te repita tal cosa, pedile que te cuente a vos un cuento, es decir, hacer esas interacciones. Así que, bueno, ahí hay todo un rol para trabajar con las familias. Y para hacer una traducción curricular, explicarle a las familias y a los alumnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es hora. ¿Para qué hacen eso que están haciendo? ¿Para qué se les propone? En definitiva, este es el intento de eh, operar en la pandemia, operar en un contexto de extrema desigualdad, de, de sufrimiento, de estar con angustia, con incertidumbre y tratar de proponer algo que mantiene las columnas curriculares y que propone a los estudiantes y a sus familias que disfruten algo de la experiencia de aprendizaje y que ese trabajo ya de por sí enorme se puede hacer siempre y cuando sepamos que vivimos una excepción. No sé si se puede volver a hacer cuando volvamos a la escuela. Ojalá que sí, ojalá que nos haga pensar mucho, pero también tenemos que aprovechar ese momento que se ha creado para pensar lo que le proponemos a nuestros estudiantes de una manera que quizás nunca antes lo habíamos tenido que pensar, ¿no? Y por último, el último capítulo que está dentro de las rutinas, de aquello que tenemos que lograr establecer como cierta continuidad, bueno, es muy importante repensar el rol de la evaluación, del cual muchos docentes tienen siempre preguntas, claramente desde el lugar de una evaluación formativa. Se nos ha caído ese poder que nos daba la evaluación como filtro, ¿no? Como la nota, como efecto de vara, de grupo de pares que se organizan en base a lo que su docente
puede tener como capacidad de juicio y de control a partir de su poder de poner la nota y de contribuir al pasaje de año, tenemos que reemplazar ese rol por un rol mucho más formativo, mucho más continuo y de mucha retroalimentación. Si algo hemos perdido es la mirada de nuestros alumnos. Nosotros retroalimentamos todo el tiempo a nuestros alumnos en el aula, bien o mal, muchas veces lo hacemos sin pensar todo lo que genera ese juicio de valor, pero lo hacemos en nuestras miradas, en cómo les habilitamos la palabra, en, bueno, las calificaciones diarias en sus cuadernos y carpetas. Es decir, constantemente estamos emitiendo algún tipo de juicio sobre nuestros alumnos. Y ellos viven muy pendientes de ese juicio, sobre todo en el nivel primario. Por lo tanto, la pérdida de esa continuidad nos tiene que permitir restablecer algún tipo de seguimiento individual, alguna retroalimentación en lo posible. Yo digo en el documento, es muy importante quizás pocas actividades concisas, bien organizadas, esta idea del trabajo por proyectos, estos hitos de entrega. Quizás no hay que entregar algo todos los días o todas las semanas, pero sí acumular algo que se entrega y que recibe de parte del docente una retroalimentación rápida, para que sienta el alumno, esto que entregué lo leyó, y no quedó, bueno, dentro de un mes me dijo algo. Es decir, es muy importante darle una sensación de que uno está ahí, ¿no? Y ir acumulando en lo posible una evaluación de portafolio, es decir, que uno pueda ir teniendo los materiales, para eso es tan importante una plataforma, ojalá podamos tenerla a nivel nacional pronto, pero un lugar en el cual uno va acumulando esos trabajos y va generando algún tipo de continuidad, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que apostar de aquí a fin de año es a poder devolverle a cada uno de nuestros alumnos un informe sobre qué lograron hacer, eh, un informe muy individual, siempre lo fue, pero mucho más individual que un boletín, un informe que le pueda dar a esa persona, ese sujeto de aprendizaje, una devolución más global y que le permita situar, bueno, qué dificultades va a tener el año siguiente y darle la sensación de que todo eso que hizo valió la pena. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que nosotros ahora tenemos que poner en valor lo que están haciendo nuestros estudiantes, porque fácilmente podemos perderlos, fácilmente podemos, como ya ni siquiera los vemos, porque una manera de seguirlos era estar en el aula, bueno, no vino tal, faltó 3 veces, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Estas situaciones las podíamos ver directamente. Ahora estamos en mucho riesgo de que algunos de ellos se nos pierdan en el camino o queden mucho más alejados que antes de la experiencia de aprendizaje, con lo cual tenemos todo un trabajo de acompañar afectivamente y de darles valor por aquello que están haciendo. Estas son algunas recomendaciones, obviamente son parte de un diálogo, son parte de una conversación. Aprendo mucho de cada conversación que tengo con todos los educadores y en mi propia casa con mis hijas, con mi mujer que es profe también. Y me parece que tenemos que ser también, bueno, muy conscientes del esfuerzo que estamos haciendo todos, del esfuerzo que a veces la sociedad no valoraba, me parece que lo está valorando más, de lo que significa ser docente, de la dificultad de crear el conocimiento en nuestros sujetos, en nuestros hijos. Déjenme hacer simplemente una reflexión de cierre, decirles, bueno, como estaba diciendo antes, que creo que la sociedad está valorando mucho más que nunca el trabajo, el compromiso y la dificultad y lo específico que es el trabajo docente, y que tenemos también una doble tarea de convivir con la pandemia, con nuestras situaciones personales y al mismo tiempo reinventarnos, ¿no? Este es, quizás uno no querría reinventarse cuando está sufriendo tantas condiciones difíciles externas, pero no tenemos otra opción, no podemos enseñar como lo hacíamos antes. Y producimos, creo yo, mucho daño si restablecemos la enseñanza tradicional sin mayores mediaciones o intentando una ficción de normalidad. Así que el trabajo de traducción, de reinvención, en la medida de las posibilidades de cada uno, es en este momento el trabajo de la justicia educativa, es el trabajo de ir a buscar a nuestros alumnos,
de encontrarlos de otra manera, de recrear ciertas rutinas, de recrear algunas dosis de continuidad para que ellos no se nos vayan, para que ellos no se queden afuera. Ya bastante, si han experimentado la desconexión, como la llama Narodowski, me parece un término clave. Si están desconectados, están perdiendo su derecho a la educación, pero nosotros somos el último espacio en el cual su posibilidad de no caerse de la escuela depende, ¿no? De tener un contacto directo con todos los que podamos y de trabajar también con nuestros colegas, de encontrar vías comunes, porque solo se hace mucho más difícil. Y lo veo en los docentes que buscan la colaboración y buscan crear también, bueno, aprendiendo mucho entre pares, todos estamos viendo qué plataformas funcionan, cuáles no, los que podemos usar Internet, pero también ver mucho entre pares cómo repartirse el trabajo. A veces es una semana yo meto con todo y corrijo yo, y otra semana sos vos. Es decir, también hay ahí una reorganización que tenemos que buscar eh, para encontrar un ritmo de trabajo que sea manejable también, con muchas obligaciones nuevas a veces en el hogar, pero tenemos también la nueva posibilidad de quizás conectar con otros colegas como no podíamos hacer antes. Así que es mi última reflexión es simplemente un aplauso y un enorme sentimiento de orgullo por pertenecer al colectivo de la educación en este momento. Eh, Voy ahora a tratar de tomar, si es que hay algunas preguntas. Eh, Acá estoy viendo en la encuesta que el 58% está con clases en vivo presenciales, el 25% con plataforma o campus virtual y el 16% con diversas actividades. Con lo cual creo que tenemos una audiencia bastante privilegiada. Ojalá sean esos los números de nuestros países, creo que son muchos más los del tercer grupo que los que están aquí presentes, pero bueno, me alegra al menos saber que hay muchos de ustedes que están pudiendo restablecer algo de la clase y algún día quizás con nuestros colegas de la Escuela de Educación estamos pensando muchos cursos, muchas actividades, eh, podamos ya trabajar mucho más con esa especificidad. Hoy yo quería que, reflejando también el documento y la diversidad de experiencias, es un tono mucho más general tratando de abordar la desigualdad, tratando de enfrentar la desigualdad, pero ya podremos tener en algún momento una conversación sobre, bueno, cómo es la experiencia de la clase en vivo y qué se puede hacer y qué no, y qué estamos aprendiendo de eso. Pero esta era una mirada un poco más general y también eh, bueno, aprovechar este momento para, desde las escuelas, hacer más curaduría de contenidos, de elegir bien las batallas, elegir bien dónde uno puede apoyarse, ¿no? Me parece que si hay algo que hemos tenido que hacer de pronto es salir a buscar recursos que quizás antes no todos tenían que hacer, y nos encontramos muchas veces perdidos en un mar de recursos, hay de todo, y como hay tanto no sabemos bien qué sirve y cómo usarlo. Y ahí les recomiendo mucho, ahí en el chat lo podemos subir, una experiencia que están desarrollando graduados de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, que se llama RAME, que el título es muy lindo y que lo que propone es una actividad, es un sitio web totalmente gratuito donde pueden encontrar recursos curados, es decir, analizados y comentados para que los docentes no tengan que hacer una búsqueda interminable, encontrarse con recomendaciones de recursos digitales que están disponibles y si son gratuitos o no, si son adecuados curricularmente, es decir, una serie de recomendaciones que el grupo de educadores y educadoras graduados de la universidad tienen una gran capacidad para hacer ese filtro, ¿no? Ese filtro de sentido que me parece hoy necesitamos. Así que ahora les vamos a ir pasando el link a Ramé y bueno, invitarlos también a todos a otros encuentros que vamos a estar haciendo desde la Escuela de Educación, eh, en particular también a una encuesta que está coordinando Alejandro Ortopoulos y que es en conjunto entre UDESA y Flaxo. Ahí también seguramente Ale les puede pasar el link, una encuesta para que también nos cuenten un poco cómo están viviendo ustedes esta migración hacia la enseñanza virtual.
y aprender también de las experiencias. Me parece que en este momento somos todos un laboratorio humano, sensible, educativo, y que tenemos que retroalimentarnos y pasarnos el dato, pasarnos aquello que nos funcionó. Todos estamos un poco a ciegas en esta nueva oscuridad de la pandemia. Así que bueno, ese es un poco mi mensaje. Hay muchos comentarios, agradezco nada, infinitamente la presencia de tanta gente. Hay muchos participantes, veo ahí que hay eh, más de 1000 personas en este momento conectadas. Así que bueno, dejarlos también para que sigan mandando comentarios, para que usen el documento, para que lo discutan. Espero que sirva para sus conversaciones de la pedagogía de la excepción. Muchos creo que sienten que están inventando algo nuevo y mucho mejor hacerlo en conjunto y compartiéndolo. Así que esa es mi experiencia. Los saludo, les dejo un abrazo muy grande a la distancia, tanta gente querida y conocida que está ahí del otro lado y a los que no conozco también desde ya, y los invitamos a nuevas actividades de la Escuela de Educación muy pronto. Saludo muy grande y muchas gracias por su participación.